Es una satisfacción escucharos. Pero Ana, y perdona que empiece por ti, Tranquilo. por el centro. Estoy encantada. Por el centro. Cuando hablamos de mediación, este es un término nuevo, el término, la palabra como tal no, pero el término concepto sí es nuevo en el campo jurídico y en el campo de la relación humana. ¿Cómo podemos acotar un poco ya el concepto? ¿Qué es mediación? Vamos a ver, la mediación no es un concepto actual, aunque sí el término de la mediación, pero el concepto no existe desde el punto en que la mediación va íntimamente ligada al tema del conflicto. El conflicto entre las personas es un conflicto que existe desde la propia existencia humana. Todos hemos tenido conflictos y esos conflictos se han ido solucionando a través de distintas vías. Entonces, dentro de esas vías ha habido un momento en el que alguien ha tenido que mediar, ha tenido que ayudar a esas otras personas a entenderse. Todos hemos conocido en los pueblos al propio cura del pueblo, por ejemplo, al propio hombre de paz, al juez de paz, que era el que entonces había un problema en un pueblo y las personas de ese pueblo se dirigían a esa persona, que era un tercero imparcial y era el que intentaba mediar entre las dos partes en conflicto para la propia solución. Entonces, eso ha ido evolucionando, la mediación siempre ha estado con nosotros, siempre. Pasa que ahora, desde este punto de vista y desde aproximadamente unos años a esta parte, aquí en España ha surgido con posterioridad, pero en Estados Unidos desde los años 70, cuando se ve que hay un aumento espectacular de procedimientos de separación y divorcios, cuando se plantean la posibilidad de potenciar otro procedimiento que pueda solventar esa controversia. Y entonces se empieza a fomentar la mediación. Se fomenta la mediación y tanto en Estados Unidos como en Canadá, a partir de los años 80, se establecen posibilidad de acudir a la mediación con carácter gratuito, para que la gente que tenga una controversia pueda ir a una persona independiente a que le ayude a comunicarse. Se ha extendido mucho por Hispanoamérica, Argentina funciona muy bien a nivel de mediación, Chile también a nivel de mediación, y en España pues estamos en ello. Se empezó y lleva tiempo, en España desde el 2001, que fue la primera ley de mediación en comunidades autónomas, que fue en Cataluña, se ha ido desarrollando en el resto de las comunidades autónomas y hasta que ya en el 2012 se desarrolla por parte del Estado una ley que posteriormente ha tenido un reglamento en la que se va a regular la mediación civil y mercantil, ¿de acuerdo? Y ahí es a partir de ahí es cuando ya se empieza a potenciar. Y es cuando ya nosotros empezamos a organizarse, se empieza ya en todos los medios de comunicación, se empieza a conocer, se empieza un poco por parte de los medios a dar a conocer al público en general que hay otra posibilidad de enfrentarse a un conflicto. Es decir, que siguiendo yo un poco el tema de las relaciones, Maite, tiene que haber dos personas en situación de conflicto para intervenir, pero intervenir, según escucho a Ana, intervenir no para que vayan al juez, no es así, sino para que entre ellos lleguen a un acuerdo. Este es un poco el concepto, Maite. A ver, Andrés, tiene que haber dos personas mínimo, porque sí, puede haber más partes. Lo que tiene que haber es dos partes enfrentadas, eso sí es cierto. Sí, puede haber lo que se llama la mediación extrajudicial, es decir, cualquier persona tiene un conflicto con otra y esa persona, en vez de resolverlo vía judicial, con un litigio, puede acudir directamente a un mediador y resolverlo sin necesidad de acudir a la vía judicial. Eso es lo que llamamos nosotros mediaciones extrajudiciales. Luego están, por otra parte, las intrajudiciales, que son ya derivadas de procesos judiciales abiertos. El juez decide seleccionar un asunto y lo remite a los mediadores intrajudiciales. Ahí ya sí sería una mediación dentro de un proceso judicial, se abre un paréntesis, se paraliza el proceso judicial y si se resuelve por vía mediación, ese acuerdo se homologa como si fuese una sentencia y se finaliza el procedimiento. Sí. Entonces, ¿Cómo llamaríamos para que quien nos ve y nos escuche
¿cómo llamaríamos a ese interventor, mediador, cuando tú hablas extrajudicial e intrajudicial? El extrajudicial es vuestra asociación, por ejemplo. Sí, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y lo que pasa es que estamos dentro de los juzgados realizando esta labor, pero nuestra asociación, Mediacon, interviene a cualquier nivel en toda Castilla-La Mancha. Pueden ser mediaciones intrajudiciales o mediaciones extrajudiciales, no hay ningún inconveniente. Intrajudiciales cuando se interviene en el juicio, en el proceso judicial. Es que, si me permites un segundito, claro, es importante de todos modos decir que también la asociación lleva ya casi 3 años llevando los procedimientos intrajudiciales aquí en Toledo. Por un convenio existente entre los juzgados de Toledo y la asociación, se está llevando por parte de los profesionales que estamos en la asociación todos los procedimientos que el juez estima, una vez que llegan a su poder, que son susceptibles de mediación, que pueden llegar a una mediación. Normalmente suelen ser procedimientos que afectan a, digamos, tienen un cierto matiz emocional. Un cierto matiz en el que no solamente hay un conflicto puramente material, efectivamente, como un conflicto. También es verdad que hay conflictos mercantiles. Maite, hemos hablado en varias ocasiones de conflictos entre empresas familiares en los cuales se produce digamos, una mezcla entre un conflicto mercantil y un conflicto familiar, en el que las personas que están en esa empresa tienen un conflicto, pero hay un alto componente de emoción ahí. Entonces, es decir que, Carlos, ¿quieres hablar? ¿No? Sí, iba a decir, porque lo han definido perfectamente, a mí me gustaría añadir que es una oportunidad que se da a la gente, no es ser el protagonista del problema, de ser los protagonistas de la solución. No es lo mismo ir al juez, que decida él, que ser uno mismo el que toma la decisión y alcanza esa solución. Es una oportunidad de decidir y de afrontar el conflicto de una manera totalmente distinta, de gestionarlo, no de afrontarlo, de enfrentarlo, gestionarlo de una manera diferente. Por eso la mediación es algo alternativo que la gente, en la mayoría de los casos, sale encantada. Sí. Yo os voy a plantear alguna cuestión, no os voy a examinar, a plantearos alguna cuestión. Es importante, una vez que ya yo creo que hemos acotado muy bien el concepto de mediación y Ana pues nos ha expuesto que hay una legislación que está formándose fundamentalmente en España. Pero yo planteé mediación familiar como un punto de referencia, pero la mediación es más amplia, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar la mediación, Carlos? Pues ahí, para cualquier tipo de asunto es válida. Por ejemplo, nosotros dentro del equipo tenemos experiencia en mediación penitenciaria, mediación escolar, mercantil, civil, vecinal, entre vecinos. Cualquier tipo de asunto, hay laboral, sanitaria. Es que cualquier tipo de asunto que sea susceptible de que la gente llegue a un acuerdo es susceptible de ir a mediación. O sea, nosotros en los juzgados, en la parte intrajudicial, llevamos principalmente familiar, civil, mercantil y vecinal. Ahora estamos llevando, que bueno, eso lo explicará muy bien Maite, el tema penal, la mediación penal. Pero, vamos, luego la penitenciaria, yo de hecho actualmente estoy haciendo mediación penitenciaria y es otra forma de ayudar a la gente a solucionarlo dentro de un ámbito tan hostil y conflictivo como es la cárcel. Que ahí los internos tienen una convivencia muy dura y bueno, te emocionas. Cuando sales te emocionas, porque ver a un interno llorando por su situación personal y tratando que se ha peleado con un amigo y tratan de llegar a un acuerdo. O sea, la mediación no es solo la familiar, es más, la familiar tradicionalmente se entiende como separación o divorcio. Pero es que no debemos olvidar que la familia es conflictos entre padres e hijos, entre hermanos, entre abuelos y nietos, o los abuelos y los padres para ver a los nietos. Hay infinidad de conflictos dentro de la familia y por mediación se solucionan muchísimo mejor
que a través de un proceso judicial. Sí. Yo he tenido algún caso, acabas de citar abuelo y nieto, que el abuelo tiene, hombre, si no derecho, pero sí necesidad de tener relación en un caso de separación con nieto o nieta, y tiene que intervenir el juez. Es un proceso muy penoso, penoso y además muy triste porque es un conflicto muy complicado. Maite, en estos conflictos aparece, ha dicho Ana, un término que a mí siempre me agrada, porque cuando hablamos de hombre no hablamos de persona, hombre-mujer, no hablamos solamente de persona inteligente, sino de inteligente emocionalmente. Y aquí tiene que haber mucha emoción, ¿no? Mucha tensión emotiva. Mucha, efectivamente. Y tú cuando trabajas penalmente, no sé, ahí debes ir con mucha preparación, con mucha predisposición, yo diría. A ver, hay una cosa, hemos comentado, los mediadores somos vocacionales, pero además tenemos una cualidad que es que tenemos, sin ser psicólogos, mucha psicología. Entonces, examinamos muy bien a las partes, vemos su lenguaje no verbal, para nosotros es muy importante, valoramos muchas cosas. Y nosotros estamos en nuestra salsa, por decirlo así, cuando estamos tratando temas emocionales, porque ahí les ayudamos a gestionar, a que salgan sus emociones, a que realmente expresen sus sentimientos, sus necesidades, a que se desahoguen muchas veces sin ser terapia, porque la mediación no es terapia, pero ellos necesitan soltar lastre para empezar a trabajar. Y nosotros les ayudamos, gestionamos ese proceso. Y ahí es donde les ayudamos de verdad, porque en un proceso judicial esas emociones no las pueden ellos expresar, o no las pueden transmitir a la otra parte, o no pueden aclarar malentendidos. Y sí es cierto que en mediación se les da ese espacio para todo esto. Y es sorprendente cuando dos personas se sientan y son capaces de comunicarse hasta dónde pueden llegar. Simplemente darles la oportunidad de sentarse y comunicarse y escucharse el uno al otro. Y la mediación es un espacio ideal, que es lo que no ofrece una sala de vistas, por ejemplo, ¿no? La gente se siente bien porque se siente escuchada y comprendida, ¿eh? Y eso es muy importante para empezar a valorar las cosas y a llegar a acuerdos y a entenderse entre ellos. Se predisponen, ¿no? Es muy importante y es muy bonito lo que decía Carlos, la satisfacción cuando vemos que esas personas que llegan allí ni siquiera son capaces de mirarse a la cara, que llevan años sin hablarse, sin verse o incluso sin ver a sus hijos en los temas familiares, cómo va cambiando en el proceso, se van mirando, las sillas las ponen una frente a otra, se miran incluso a veces, o sea, se van juntos cuando se marchan, incluso comentando cosas, sonriendo. Es que es la magia de la mediación, que parece increíble, pero nosotros los mediadores lo vemos, lo vivimos, y es una satisfacción tremenda ver el cambio en esas personas en el proceso. Sí.